Buen día, mis amados hermanos. Una vez más, bendiciones para todos ustedes. Que el Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es una bendición, es un placer predicar la palabra de Dios, llevar ese alimento para todo el pueblo de Él que lo necesita. En esta hora quiero hablarles bajo el tema titulado Saco roto. Y yo me voy a basar en el libro de Ageo, capítulo 1, del verso 3 al verso 11. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos. Después de leer este pasaje, hermanos, quiero decirles que existen personas quienes dicen que Dios siempre les ayuda, que Dios siempre está con ellos, que Dios siempre los bendice. Existen personas quienes piensan que la iglesia es para los débiles, para los pobres. Pero más allá, también existen creyentes, hermanos, quienes pierden la paciencia, ¿sí? La paciencia de esperar en Dios. Existen personas, hermanos, quienes dicen que vinieron o fueron a la iglesia y que todo les sale mal. Existen personas también que piensan que pueden luchar solos. Existen personas quienes piensan que tienen suficiente dinero, que tienen amigos, que tienen influencias. Es más, hay muchos otros que dicen que tienen fe, pero no en Dios. Tengo fe, tengo mucha fe, pero nunca los he visto en la iglesia. Nunca he visto que se preocupen en su vida espiritual, ni se preocuparan por su futuro. ¿Por qué? Porque todos están atareados con el día a día. Miren, existen personas, hermanos, que si ustedes se levantan por ahí de las 4 o 5 de la mañana y miran por las calles, ustedes verán que ya hay gente trabajando y ustedes dirán: ¿quién es, pastor? Bueno, verás a muchos aquellos que andan ya inclusive en sus camionetas, aquellos que andan hasta en sus carretillas ahí, yendo de camino a la central de abastos para comprar las verduras, todas esas frutas que se venden allí en los barrios, en las colonias. ¿Sí?
Pero también, hermanos, existen personas que están muy atareadas, que están muy ocupados en no hacer nada, que todo el día está sentado. ¿Sí? Cuando se conversa con ellos, todos dicen que tienen mucha fe, pero ciertamente en un Dios que ellos no conocen. Porque el Dios verdadero, el Dios bíblico, déjame decirte que no es alguien, hermanos, que pacientemente espera, ni alguien que soporta todos los caprichos. Miren, además, existen personas quienes dicen que tienen muchas deudas, que tienen muchas cuentas que pagar, que el dinero no les alcanza y que por eso no tienen demasiado tiempo para dedicarse a Dios. ¡Wow! Fíjense. Otros comenzaron a venir para orar, para leer la palabra de Dios. Pero aquí está el problema, que no tienen la paciencia y pronto dejan todo de lado, hermano. ¿Por qué? Porque no ven resultados inmediatos, supuestamente. ¿Sí? Y es aquí cuando el profeta Ageo nos habla del saco roto, hermano. ¿Sí? ¿Han probado ustedes llenar un tambo que tenga agujeros allí en el fondo? ¿Han llegado a inflar un globo que tiene un agujero? ¿Han probado cargar algo en un saco con agujeros en el fondo? ¿En las bolsas de los pantalones? ¿Han probado llenarlo de algo? Miren, veamos lo que dice el versículo 6. Dice que siembran mucho, que comen mucho, que beben mucho, se visten, pero todo está faltando, que trabajaron y que el dinero que reciben está cargado, pero ¿en qué? En un saco roto. Es más, hay muchos que cobraron ya su quincena, su semana, ¿sí? Y que todavía no llegan a sus casas y ya perdieron todo el dinero. ¿Sí? ¿Saben ustedes cómo se produce el saco roto en sus vidas? ¿Saben cómo se produce el saco roto en sus vidas, hermano? Bueno, miren, yo te voy a decir unas. ¿Cómo se produce el saco roto en tu vida? Enfermedades, ¿sí? Por tanto, gastan su dinero en doctores, en la farmacia, en viáticos, en hospitales, en preocupaciones, en gastos imprevistos, en consumo excesivo, pérdida de trabajo, cambios de trabajo, bajón en las ventas, pérdida de clientes. Todo eso es un saco roto, hermano. ¿Sí? Y dice en el versículo 9, que buscan mucho y hallan poco, que trabajan más que cualquier otra persona, pero que no están redituando en medida de su trabajo. ¿Sí? Fíjense, mira, te quiero narrar algo así. Hubo un día negro como ninguno. 4 pescadores, hermanos, salieron en 2 barcos a pescar. Ellos nunca vinieron con las manos vacías, o nunca venían con las manos vacías. Pero ese día negro fue un día especial, hermano. Recorrieron muchas millas, remaron de aquí para allá, tiraron una y otra vez las redes y no pescaron nada. Le preguntaron a sus amigos del otro barco, ¿sí? Y ellos tampoco pescaron. Fíjense, hasta se sorprendieron. Dijeron, qué raro. Decían ellos, qué raro. Pero tuvieron que volver porque ya era la mañana del día siguiente.
tristes, comenzaron a lavar sus redes, hermanos. Pero vino un señor y ya este señor lo seguía una gran multitud y fíjense, y le pidió si no podía subirse en su bote y predicar desde ahí. Reconoció que era el predicador. Y mientras hablaba, él escuchaba. ¡Qué gran prédica! Terminó de predicar y le dijo: boga mar adentro y tira tus redes. Este hombre obedeció y tiró. Atrapó tantos peces, hermano, que se le rompían las redes y llamaron a sus amigos para que les ayudaran. ¿A qué te llevo con esto, hermano? Es más, si lo quieres ver, ahora lo quieres escudriñar y leer bíblicamente, ahí se los dejo de tarea en Lucas capítulo 5. Pero ¿a qué los llevo con esto, hermano? Que el Señor puede hacer que todos tus esfuerzos resulten en un saco roto. Sí, hermanos. Siempre escuchaste que dicen: Dios es amor y jamás va a permitir que el mal te alcance. Pero dime una cosa, hermano. ¿Quién detiene la lluvia? ¿Quién hace que la tierra no produzca? ¿Por qué viene la sequía? ¿No acaso dice que viene y que tiene un origen en Dios? Miren, hermanos. Pero más allá, luego dicen: es que aún no es tiempo. Veamos cuando se producen estas palabras de Dios por medio del profeta Ageo. Quiero llevarte ahí con los israelitas, ¿sí? Los israelitas volvieron de Babilonia, comenzaron a reconstruir la casa de Dios. Pero los enemigos, aquellos que vinieron a vivir en ese lugar y todos los vecinos que siempre fueron sus enemigos, los acusaron diciendo que estaban preparando la rebelión, ¿sí? Entonces, un nuevo rey que no sabía de la orden anterior de reedificar el templo de Jerusalén, ordenó que pararan la obra, ¿sí? Y los hombres que trabajaban dijeron: es que todavía no es tiempo, porque las circunstancias son contrarias. Y dicen: cuando las cosas mejoren, volveremos a trabajar. ¿Sí? Y muchos así están, en el sentido: es que no es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de yo esforzarme en hacer lo mío, divertirme, trabajar, gozar. Y Dios, pues para ahí, ya cuando sea tiempo, ¿sí? Y entonces aquí volvemos a la historia, es cuando se levanta aquí el profeta Ageo y también el profeta Zacarías. ¿Para qué? Para arengar de la forma en que leímos el pasaje de la Biblia. ¿Sí? Miren, muchos dicen que están muy atareados para venir a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque tienen que trabajar, porque tienen que cuidar, porque tienen mucho que planchar, no sé, porque etcétera y etcétera. Pero dice en el versículo 4, fíjate: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas. Y fíjate, y dice: y si esta casa está desierta. Miren, ¿se preocupan ustedes en trabajar, en cuidar la casa, en remodelar, en reconstruir, en construir? Pero se están olvidando de alguien que les da la vida para que al final puedan disfrutar de todo eso, ¿sí? Cuando dice allí en el verso 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré, dice, en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sí? Y entonces miren,
En 1 Corintios dice que el Espíritu Santo mora en vosotros, ¿sí? Y esto nos lleva a que nosotros somos el templo viviente de Dios. Y ya es aquí a donde ya te llevo más allá, hermano, ¿sí? Aquí ya te llevo a que si tú no construyes tu templo, si no te cuidas de tu relación con Dios, existe alguien que va a comenzar a agujerar o agujerear más bien tu saco para que comiences a perder, ¿sí? Y es aquí cuando hay que plantar y ya hay que saber esperar. Yo pregunto muchas veces, ¿por qué se impacientan ustedes? ¿Por qué se impacientan ustedes? Hoy plantan, sí, y mañana ya quieren recoger los frutos. Te lo llevo más allá. Hoy vienes, o hoy te pones a orar y piensas que mañana ya tendrán todo. Hermanos, si ustedes plantan una semilla, déjame decirte que la semilla tiene que germinar, debe de crecer, debe de alimentarse con el agua, con los nutrientes poco a poco. Y cuando llegue el tiempo, entonces estarán dando sus granos y sus frutos, ¿sí? Tú no pienses, hermano, que hoy plantas con una oración. Fíjate, sí, así piénsalo, ¿eh? No pienses que hoy plantas con una oración, habiendo sido infiel durante mucho tiempo y que Dios te dará enseguida. Tienes que saber, tu hermano, que Dios te quiere a ti, ¿sí? Por eso forma primeramente a la persona, por eso te va a formar primeramente. ¿Por qué? Porque quiere que crezcas, quiere que te desarrolles en el conocimiento de Dios y en la práctica de tu comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, hay que plantar mucho con Dios. ¿Para qué? Pues entonces sí, para recoger abundantemente. ¿Sí? Aquí aplica lo de Pablo a los de Galacia, ¿no? Lo que siembras, eso cosecharás, eso segarás. Entonces, pregúntate, ¿por qué no se acaban las cuentas que tienes? ¿Por qué las ventas bajan? Ah, es porque todo México está en recesión económica. Ah, ok, sí. Pero ¿quién gobierna la economía? ¿Quién dirige un país? Entonces, para esto yo lo que te digo, hermano, es que tú tienes que ser rico para con Dios. Todos ustedes saben lo que Jesús dijo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, debes de construir el templo que tienes en ti, ¿sí? Debes de construir también en tu iglesia. Debes de llenar la iglesia, según en la medida de tu celo por las cosas de Dios. Entonces, según en eso, sí, hermano, según la medida de tu celo por las cosas de Dios, Él también lo será por ti, ¿sí? El saco roto pierde poco a poco, hermano, ¿sí? Muchos dicen que el dinero no les alcanza, pero la pérdida es siempre milimétrica, microscópica, ¿sí? Siempre les digo, si a uno le cae un rayo, es evidente que Dios lo hace, hermano. Pero si la pérdida se produce poco a poco, puede que tenga uno o dos trabajos, incluso un tercero, pero ni aún así te va a alcanzar, ¿sí? Siempre que llenes el saco, hermano, para la siguiente vez que vuelvas a llenarla, todavía queda lo anterior, ¿sí? Por eso no vas a sentir ya las pérdidas que tiene. O no vas a sentir las pérdidas que tienes si te vas al revés, pero siempre los agujeros se van a ir agrandando, ¿sí?
Entonces, la forma de ver dónde pierdes tu dinero es anotando los gastos. ¿Cómo se produce la abundancia de Dios? Antes que nada, déjame decirte que Dios tapa los agujeros del saco, ¿sí? Para que ya no tengas pérdidas. Y luego las llena, ¿sí? Construye tu iglesia, llena esta iglesia, llena la iglesia a la que asistes. Ve, ora con fervor, alábalo, adóralo, glorifícalo, ¿sí? Llena la iglesia con tu presencia, ¿sí? Y entonces, hermanos, verás que necesitarás de otro saco porque ya hasta te falta para llenarlo, ¿sí? No plantes en vano. Tampoco digas, a mí no me va a pasar, ¿sí? Concluyendo, hermanos, no es tiempo para que te preocupes por tus cosas, sino primeramente por la casa de Dios, por la iglesia donde Dios vive, ¿sí? En el templo donde tú te congregas, en su interior. Y cuando hablo de su interior, ahora es en el templo que eres tú, en tu interior. Preocúpate por ese templo, si es que mora el Espíritu Santo. No pierdas el tiempo inútilmente, hermano, ni te canses fatigado en cosas en que nada resultará. Fíjense ustedes, en el Salmo 127, qué hermoso. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis del pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Hermano, si no sabes dónde está tu saco roto, ven un día a visitarnos, háblanos y analicemos juntos dónde está tu saco roto. Yo solamente digo, hermano, y lo que deseo, y les digo, que Dios los bendiga. Pero no guarden, hermanos, pero no guarden esta bendición también en un saco roto. No, hermano. No guarden esta bendición. Yo deseo las bendiciones más grandes de Dios para sus vidas, para tu vida. Que tu saco roto, hermano, ya no sea por estar gastando en médicos, por las enfermedades. ¿En qué has gastado? ¿En qué se te ha ido el dinero? Solo ponte a recordar un poco que quizás no has cumplido con el propósito porque crees que aún no es tiempo. Pero hoy es el tiempo de que te preocupes por tu templo, que es todo tu cuerpo, y por el templo a donde asistes a alabar, adorar y glorificar a tu Dios. Pero les decía, hermanos, no vayas nada más con el pensamiento y el propósito de que vas a ir a plantar una oración y al día siguiente ya lo tienes. No, hermano. La paciencia del Señor. Nosotros sí tenemos que ser pacientes. Dios, se los decía, Dios, Él sí no es paciente para estarnos esperando a nosotros. Pero tú y yo sí tenemos que ser pacientes para esperar en Él. Porque todo es conforme a la voluntad de Él, no de nosotros. Por eso es que todo lo que tú y yo hagamos, si no va con un propósito
tomado de la mano de Dios, todo es o se va a ir a un saco roto. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Padre de la gloria, Dios eterno, Dios todopoderoso, solo espero, Señor, que hoy tu pueblo no tome esta bendición, Señor, y la guarde, Señor, también en un saco roto. Yo sé que tú, Señor, tomarás el control de la situación de cada uno de ellos, Señor. Que ellos primeramente buscarán tu reino, tu justicia, y tú estarás añadiéndoles, Padre Celestial, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, conforme al tiempo de usted, Padre Eterno. En lo que sí, Señor, yo clamo, porque les des de la bendición más grande que tú tienes, que es la paz que solo tú les puedes dar. Esa paz que el mundo no da, Señor. Por eso dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que el mundo puede ofrecer. Yo, Señor, clamo por esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre todos tus hijos. Bendícelos grandemente, Padre, y que la bendición ellos no la guarden también en un saco roto. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y a mí, hermanos, no me queda más que decirles, bendiciones, mis amados hermanos. Les amo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones.